Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 312. Conoce a tu donante de sangre. Un joven fue herido en la Primera Guerra Mundial y el médico que vino a tratarlo dijo: "Lo siento, pero ha perdido un brazo". El joven soldado contestó: "Doctor, no lo perdí, lo di". Jesús vino para dar vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. En la última cena, cuando Jesús tomó la copa, dijo: "Esta es mi sangre del pacto". La preciosa sangre de Cristo es resaltada a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Hace posible el perdón de pecados, nos purifica del pecado y por medio de ella nos acercamos a Dios. Trae paz y reconciliación con Dios. Da vida a aquellos que la beben. Es el medio por el cual vences a Satanás. En los pasajes de hoy vemos diferentes aspectos de lo que todo esto significa. De igual lo que acabé de nombrarles que hace la sangre de Cristo, lo pueden encontrar en los siguientes textos bíblicos para que ustedes los apunten y puedan leerlos más tarde. Lo pueden encontrar en Juan 6:53, en Apocalipsis 12:11, en Colosenses 1:20, en Efesios 2:13, en Colosenses 1:14, en Primera de Juan 1:7, en Primera de Pedro 1:19, en Mateo 26:28 y en Marcos 14:24. Bueno, por ahora yo les voy a invitar para que me acompañen a Proverbios 27. Vamos a estar leyendo desde el capítulo 5 al 14. Yo les voy a invitar a que leamos en la versión Palabra de Dios para Todos. Su abreviatura es PDT. La crítica abierta es mejor que el amor escondido. Más digno de confianza es el amigo que hiere que el amigo que besa. El que está satisfecho desprecia la miel, pero para el que está muerto de hambre, hasta lo amargo es dulce manjar. Un hombre que se va de su hogar es como un pájaro que abandona su nido. El perfume y los aromas alegran el corazón. El consejo del amigo alegra la vida. No olvides a tu amigo ni al amigo de tu papá. No vayas con tus problemas a la casa de tu hermano. Vale más vecino cerca que hermano lejos. Hijo mío, sé sabio, y eso me hará feliz. Así podré responderles a los que me critiquen. El prudente ve el peligro y lo evita. El insensato sigue adelante y recibe el daño. Que le retengan hasta la camisa al que sirve de fiador de las deudas de otro. Un grito de buenos días temprano en la madrugada será recibido por tu vecino como si fuera una maldición. Bueno, amén. Aquí termina este proverbio, o bueno, este texto en específico que vamos a leer hoy. Este devocional empieza con el primer punto, el cual se titula El acto de amistad supremo. Es un privilegio tener buenos amigos, pero el mayor privilegio de todos es la amistad de Jesús. Te llama su amigo y ha derramado su sangre como acto supremo de amistad. Jesús dijo: "Nadie tiene amor más grande que el de dar su vida por sus amigos". Y eso lo dijo en Juan 15:13. Esta sección de proverbios tiene que ver con la importancia de la amistad. Más vale vecino cercano que hermano lejano. Eso lo dice en el versículo que acabamos de leer, en Proverbios 27, versículo 10. El consejo de un amigo es una gran bendición. Para alegrar el corazón, buenos perfumes. Para endulzar el alma, un consejo de un amigo. En el versículo 9. La lealtad de sus amigos es muy importante. No abandones a tu amigo ni al amigo de tu padre. Un buen amigo no solo te dirá cosas buenas, más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. El escritor de Proverbios continúa diciendo: las heridas de un amigo sincero son mejores. La verdadera amistad implica más que dar la aprobación sin cuestionar. Estoy muy agradecido con aquellos buenos amigos que me han confrontado con verdades dolorosas de vez en cuando, siempre con amor, con gran sensibilidad y delicadeza. Las heridas se usan aquí figuradamente en el sentido de causar dolor emocional o tristeza a un amigo por su bien y por amor. Sin embargo, a la luz del tema de hoy, no puedo dejar de pensar que herir, en la comprensión literal de la palabra, significa derramamiento de sangre. En el caso de Jesús, no derramó nuestra sangre, sino la suya. Él fue herido por nuestras transgresiones. Su sangre fue derramada por ti en el acto de amistad supremo. Eso lo podemos ver en Isaías 53:5. Oremos juntos en este momento. Señor,
Muchas gracias por los amigos y sobre todo por tu gran amistad. Gracias por estar dispuesto a dar tu vida y derramar tu sangre por mí. Yo les voy a invitar a que leamos Hebreos 9. Vamos a estarlo leyendo desde el versículo 1 al 15. En la versión Palabra de Dios para Todos. Este texto se titula La adoración bajo el pacto antiguo. El primer pacto tenía sus reglas para el culto y un lugar de adoración aquí en la tierra, que era una carpa. El primer cuarto de la carpa se llamaba lugar santo, donde estaba el candelabro, la mesa y el pan que se dedicaba a Dios. Detrás de la segunda cortina había un cuarto llamado el lugar santísimo. Allí estaba el altar de oro para quemar incienso y el cofre del pacto cubierto de oro donde se guardaba el pacto antiguo. Dentro del cofre había un recipiente de oro con maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas de piedra donde estaban escritos los 10 mandamientos del pacto. Sobre el cofre ubicados sobre un lugar del perdón estaban los seres alados que mostraban el esplendor de Dios. Sin embargo, ahora no es el momento de extendernos sobre estos detalles. Una vez colocadas estas cosas en su lugar, los sacerdotes entraban en el primer cuarto de la carpa para rendir culto a Dios. Pero al segundo cuarto solo podían entrar el sumo sacerdote. Para entrar allí debía llevar sangre para ofrecerla por sus propios pecados y los del pueblo, cometida sin darse cuenta de que estaba pecando. El Espíritu Santo quiere darnos una enseñanza utilizando estos dos cuartos separados. Lo que nos enseña es que mientras existía el primer cuarto, el camino al lugar santísimo no está abierto. Todo eso ahora es un ejemplo para nosotros que las muestras, que las ofrendas y los sacrificios no eran capaces de purificar la conciencia de los que adoraban de esa manera. Eran ofrendas y sacrificios que tenían que ver solo con asuntos de comida, bebidas, ceremoniales y purificación. Eran solo reglas que servían únicamente hasta que Dios estableciera un nuevo orden. Pero ya vino Cristo, el sumo sacerdote de las bendiciones que nos han llegado ahora. Cristo no presta servicio en una carpa como en la que se vivían y se servía en aquellos tiempos los sacerdotes, sino que era un lugar grandioso, perfecto, no hecho para seres humanos, que no es de este mundo. Cristo entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo. No ofreció la sangre de los chivos ni becerros, sino su propia sangre, y de esa forma nos liberó para siempre del pecado. Es cierto que la sangre de los chivos y de los toros y las cenizas de la novilla se esparcían sobre los que no estaban limpios y los limpiaba por fuera, pero la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más. Se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto, puro, por el Espíritu Eterno. Su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho para que así podamos adorar al Dios viviente. De manera que Cristo trae un nuevo pacto a los que son llamados por Dios. Así tendrán por siempre lo que Él prometió, porque Cristo murió para liberarlos de los pecados que cometieron cuando estaban bajo el pacto antiguo. Amén. Y aquí entramos al segundo punto del devocional de hoy: una conciencia limpia. Muchas veces la mayoría de las personas tiene algo que les pesa en sus corazones, algo que le han hecho o han dicho y algo que desearían no sentirlo, o algo que los persigue y que les genera miedo de estar descubiertos, o algo que hicieron. Escribe Tom Green: qué maravilloso es saber que el sacrificio de Jesús y la sangre rociada que resulta del mismo tiene el poder, cuando aceptamos en fe y confianza, para lavar toda mancha en la conciencia, de forma que podamos llegar a Dios sin que ninguna sombra empañe nuestra relación con Él. El escritor del libro de los Hebreos explica cómo bajo el antiguo pacto solamente el sumo sacerdote podría entrar en el lugar santísimo solo una vez al año, el día de la expiación, provisto siempre de sangre. La sangre de un sacrificio representa la vida del animal que había sido sacrificada. La vida del cuerpo está en la sangre, y eso ustedes lo pueden ver en Levítico 17:11. La vida del animal era dada a cambio de la vida de la persona que hacía el sacrificio. A los sacerdotes no se les permitía entrar al lugar santísimo. Su trabajo se hacía en la primera parte del tabernáculo, así que el camino hacia la sala del trono de Dios estaba prohibido para todos, incluso para el sumo sacerdote, y la única excepción era la celebración anual. Cuando el sumo sacerdote recibía el permiso para entrar, su entrada era salvaguardada por la sangre del sacrificio. Sin embargo, aquella sangre del sacrificio no era totalmente eficaz. Cada año se tenía que derramar sangre fresca y se hacía una entrada nueva en el Santo de los Santos.
Además, aunque hubieran podido llevar a cabo la purificación externa, no podían limpiar la conciencia de los que celebraban ese culto. En realidad era solo una ilustración, una ceremonia, una parábola visible, un arreglo temporal hasta que se pudiera hacer un cambio completo. Aquello apuntaba más allá de sí mismo y se cumplió por medio de la sangre de Jesucristo. Cuando Jesús vino con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre. Haciendo aquello, reunió a Dios y a su pueblo de esta nueva manera. ¿Qué significa esto? Estás limpio por dentro y por fuera. Jesús lo hace posible, que tu conciencia sea purificada, que la sangre de Cristo limpia nuestras vidas por dentro y por fuera a través del Espíritu. ¿Has sido liberado? Claro que sí. Cristo se ofreció a sí mismo como un sacrificio sin mancha, liberándonos de todos los esfuerzos baldíos por hacernos respetables, honorables, para que podamos vivir del todo para Dios. El Espíritu Santo y la sangre de Cristo van juntos. Joyce Meyer escribe: el Espíritu no podía ser derramado el día del Pentecostés hasta que la sangre no fuera derramada en la cruz del Calvario. Oremos juntos. Señor, gracias porque haces posible que tenga la conciencia limpia. Gracias, Cristo Jesús, porque haces que viva del todo para Dios. Gracias por haber pagado el precio del rescate y liberarme al derramar tu sangre por mí. Bueno, les voy a pedir que me acompañen a Ezequiel 16. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el 63. En la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así. Se titula Infidelidad de Jerusalén. El Señor me dijo: hijo de hombre, muéstrale a Jerusalén las abominaciones que han cometido. Dile esto, dice el Señor: eres cananea de origen y de nacimiento, tu papá era amorreo y tu mamá era hitita. Fuiste como un bebé abandonado al nacer, nadie te cortó el cordón umbilical, no te lavaron con agua como es la costumbre, nadie te frotó la espalda con sal para desinfectarte, ni te envolvió en pañales. Nadie te mostró la menor compasión ni te consoló. El día en que naciste fuiste rechazada y abandonada. Luego pasé y te vi revolcándote en tu sangre y te dije: vive. Y aunque estabas cubierta de sangre, te dije: vive. Te crié y creciste como la hierba. Creciste, te desarrollaste y te hiciste mujer. Se formaron tus senos y te brotó el vello, pero todavía estabas desnuda. Después te vi y noté que estabas en la edad del amor. Así que extendí mis alas sobre ti y cubrí tu desnudez. Me comprometí, hice pacto contigo y fuiste mía. Lo afirma el Señor Dios. Te bañé, te limpié la sangre y te perfumé. Luego te vestí con ropa hermosa y te calcé con finas sandalias de piel. Puse un cinto de lino en tu cintura y un velo de seda desde tu cabeza. Te adorné con joyas, te puse brazaletes, collares, aretes, corona y un anillo en la nariz. Quedaste adornada de oro y plata, vestida de lino y seda. Te alimentaste con la sémola, miel y aceite. Eras hermosa como toda una reina. Tu hermosura te dio fama entre las demás naciones. Tu hermosura era perfecta por lo espléndida que te adorné. El Señor Dios lo ha dicho. Pero empezaste a confiar en tu propia belleza, a prostituir tu fama. Sin ningún pudor te prostituiste con el primero que pasaba. Luego tomaste la hermosa ropa que te di y con ella decoraste tus santuarios dedicados a la fertilidad. Y allí te prostituiste de una manera nunca antes vista. Con el oro y la plata de las joyas te hiciste ídolo y te prostituiste con ellos. Vestiste a tus ídolos con la hermosa tela que te di. Luego le ofreciste mi aceite y mi incienso, y le ofreciste lo que te di, la sémola, el aceite, la miel, como sacrificio de olor fragante para seducirlos. El Señor Dios lo ha dicho. También tomaste a los hijos e hijas que tuviste conmigo y de alimentos se los ofreciste a esos ídolos, como si tu prostitución no fuera bastante. Sacrificaste a mis hijos arrollándolos al fuego, como ofrenda para sus ídolos. Cuando te prostituías, hacías todas estas abominaciones. Nunca pensaste sobre la relación que teníamos cuando eras joven, cuando te encontré desnuda y cubierta de sangre. Así que ay de ti con tanta maldad. El Señor Dios lo ha dicho. Construiste cabinas para la prostitución en cada plaza, y allí profanaste tu belleza. Le hiciste favores sexuales a todo el que pasaba y cada vez te prostituías más. Luego fuiste con los egipcios, tus vecinos de grandes genitales, y te prostituiste con ellos para enfurecerme. Te prostituiste cada vez más. Así que te castigué, te quité parte de tu tierra, dejé que tus enemigos lo hicieran.
lo que quisieran contigo. Hasta tus vecinas filisteas estaban perplejas con tus abominaciones. Luego fuiste a acostarte con los asirios y tampoco estuviste satisfecha, y aunque te prostituiste con ellos, no estabas saciada. Entonces te prostituiste más, yendo a la tierra de los cananeos, pero ni aun así estabas satisfecha. Me enojé tanto contigo, dice el Señor Dios, que hiciste todo eso como una prostituta desvergonzada. Has levantado prostíbulos en cada esquina de tus pueblos y has construido plataformas para exhibirte en cada plaza. Pero a diferencia de cualquier otra prostituta, no cobrabas, sino que eras infiel al preferir a extraños y no a tu propio esposo. Generalmente los hombres les pagan a las prostitutas, pero tú en cambio les pagabas a tus amantes, los sobornabas para que vinieran de los países vecinos para prostituirse. Hacías lo opuesto a la mayoría de las prostitutas. Los hombres no te buscaban, sino que tú los buscabas a ellos, y no recibías pago, sino que tú les pagabas. Eso era lo único que te diferenciaban las demás. Así que, prostituta, escucha el mensaje del Señor. El Señor Dios dice: ya no tienes vergüenza, ya has expuesto tu desnudez y has vertido tu fuerza vital al prostituirte con tus amantes y tus repugnantes ídolos. Has derramado la sangre de tus hijos como ofrenda para esos ídolos. Por tanto, reuniré a todos tus amantes de todos los países, tanto a los que amaste como a los que rechazaste, y les pondré tu desnudez y tu vergüenza. Te juzgaré por adúltera y homicida, y te convertiré en un objeto sangriento de abuso y furia. Te entregaré a ellos, y ellos destruirán tus prostíbulos, tus plataformas. Te arrancarán la ropa y te quitarán las joyas hasta dejarte completamente desnuda. Después se amotinarán contra ti para apedrearte y despedazarte con sus espadas. Luego quemarán sus casas y te castigarán en público. De esta manera le pondré un alto a tu prostitución. Ya no les pagarás a tus amantes. Entonces dejaré de sentir ira y se calmarán mis celos, y me apaciguaré y ya no sentiré ira. Te haré responsable y recibirás el castigo de tus actos, ya que no recordaste la relación establecida en tu juventud y por qué me enfureciste con tu conducta. Este es un decreto del Señor Dios. Además, no has mostrado ningún remordimiento por tus horribles acciones. Los que dicen refranes te aplicarán de tal palo, tal astilla. Eres igualita a tu mamá contaminando a su esposo e hijos, y eres como tus hermanas que contaminaron a sus esposos e hijos. Tu mamá era hitita y tu papá amorreo. Tu hermana mayor es Samaria y sus pueblos están en el norte. Tu hermana menor es Sodoma y al igual que sus pueblos están en el sur. Te has comportado exactamente como ellas, ¿verdad? Has cometido los mismos actos detestables. De hecho, en poco tiempo todas tus acciones llegaron a ser más corruptas que ni siquiera la de ellas. Prometo por mí mismo, esto lo dice el Señor, que ni siquiera tu hermana Sodoma y sus pueblos cometieron la maldad que cometieron tus pueblos. Tu hermana Sodoma y sus pueblos fueron culpables de arrogancia, glotonería, apatía e indiferencias al pobre y el necesitado. Se llenaron de arrogancia e hicieron cosas terribles delante de mí. Es por eso que las destruí, como ya lo has visto. Samaria no pecó ni la mitad de lo que pecaste tú, pero es tanta la maldad que tú has cometido que la has hecho parecer inocente. Pero tú también cargarás con la desgracia, ya que has en cierto modo favorecido a tus hermanas, porque tus muchos pecados han hecho verse inocentes. Así que tú serás humillada y cargarás con la desgracia, porque pecaste tanto que hiciste que tus hermanas parecieran inocentes. Yo las cambiaré a como deben ser. Cambiaré a Sodoma, Samaria y a sus pueblos vecinos, y también te cambiaré a ti. Lo haré para que puedas cargar con tu desgracia y para que te avergüences de todo lo que hiciste cuando las hiciste sentirse mejor. Tus hermanas Sodoma y Samaria y sus respectivos pueblos volverán a ser las de antes, al igual que tú y tus pueblos. ¿Acaso no te burlabas de tu hermana Sodoma cuando eras arrogante? Antes de que se revelara tu maldad, las hijas de Aram y sus vecinos los filisteos te han humillado, rodeándote para mostrar el desprecio que te tienen. Ahora enfrenta las consecuencias de tu inmoralidad y las cosas horribles que cometiste. El Señor lo ha dicho. Porque el Señor Dios dice: te traté de la misma manera que me trataste cuando profanaste tus votos para romper el pacto. En cuanto a mí, yo recuerdo el pacto que hice contigo. Eras joven y fue un pacto para siempre. Cuando comes
cuando tomes el control de los pueblos que son más grandes y más pequeños que tú, entonces recordarás lo que hiciste antes y te avergonzarás. Te las entregaré para que sean tus pueblos, lo cual va más allá de lo que prometí en el pacto. Entonces yo mismo restableceré mi pacto contigo y reconocerás que yo soy el Señor. Lo haré para que recuerdes lo que hiciste y te avergüences, de manera que cuando borre todos tus pecados, nunca más tengas que soportar la vergüenza que hace que la gente se horrorice de ti. El Señor Dios lo ha dicho. Amén. Gloria al Señor, su misericordia es muy grande. Y por eso vamos a entrar en el punto 3 de este devocional, fortunas restauradas. Dios nos ama, Él te ama. Todo lo que Dios hace emana de su amor por ti. En esta alegoría profética, el amor de Dios por su pueblo es escrito como el de una esposa para su esposa. Cuando volví a pasar, vi que ya tenías edad para el amor. Entonces te envolví con mi manto para cubrir tu desnudez y te pronuncié mis votos matrimoniales. La bendición del Señor implica limpieza, vestir con ropa de lino y seda, una oferta de belleza, alimento para satisfacer, fama y esplendor. Las trágicas palabras que siguen pueden aplicarse a nosotros como individuos o como nación, pero a pesar de todo lo que Dios había hecho, se desviaron y lo rechazaron, y en lugar confiaron en su propia belleza, usaron la fama de una manera infiel. El pecado comienza a menudo con incredulidad, confiando en algo que no es el Señor, colocando nuestra fe en personas, en cosas, y eso es lo que nos ha llevado a la idolatría, a adorar algo distinto a nuestro Dios, a nuestro Señor, y luego, a partir de eso, comienza la multiplicación de los pecados en nuestra vida por mostrar nuestra débil voluntad, cuando entronamos a personas en nuestro corazón y no al Señor. Los resultados del pecado son la insatisfacción. ¿Sí? Cuando no nos sentimos satisfechos con nada, ahí tenemos que empezar a revisarnos en qué hemos pecado, porque le hemos abierto la puerta a la insatisfacción y el juicio de Dios. Jerusalén ha sido como una esposa infiel, sirviendo ídolos, dándole sangre de sus hijos, su propia sangre será derramada porque ha hecho derramar sangre. La palabra sangre aparece 4 veces en este pasaje. Compara su pecado con el pecado de Sodoma. De lo que habla no son de los pecados sexuales, normalmente asociados con Sodoma, más bien escribe: pecaron de soberbia, gula, apatía, indiferencia hacia el pobre y el indigente, se creían superiores en otras y en mi presencia se entregaron a prácticas repugnantes. Estos son los pecados comunes de cualquier sociedad próspera: la arrogancia, comer en exceso, la falta de preocupación por los pobres y los necesitados. Cuando la gente no tiene necesidades, frecuentemente se aleja de Dios. Su peor pecado fue no ayudar a los pobres y a los necesitados. ¿Cuántas veces nosotros dejamos que la arrogancia que nuestra vida se llene de arrogancia? ¿Sí? El comer en exceso, muchas veces estoy pasado de peso, tengo problemas con la comida, pero en el momento en el que tenemos que tener autocontrol, no lo hacemos. Hay que pedirle al Señor que nos ayude a controlarnos con la comida, la falta de preocupación por los demás. Muchas veces vemos a otra persona pasando necesidades, ¿sí? Y no extendemos nuestra mano para ayudarlos. Sin embargo, a pesar de todo esto, Dios promete restaurar las fortunas de Sodoma y las fortunas de su pueblo. Promete un pacto eterno, promete que hará expiación. Esta palabra expiación también se encuentra en el pasaje de hoy en Hebreos, que habla del lugar de la expiación en el arca del pacto, un símbolo de la misericordia de Dios. La expiación apunta a la necesidad de que se haga algo para lavar tus pecados y nos habla de 2 grandes realidades. Primero, la realidad y la seriedad de la reacción de Dios contra el pecado, ¿sí? Es algo que lo enfurece. Entonces debemos de tener a nuestro Dios siempre alegre, contento, feliz con nuestros actos. Y segundo, la realidad y la grandeza de su amor, que proveyó el sacrificio a través de la sangre de Jesús. Él siempre ha sido misericordioso, porque donde Él no tuviera esa misericordia, ¿qué sería de nosotros? Imagínense en esta historia que acabamos de leer ahí en Ezequiel, ellos hubieran sido destruidos. ¿Sí? La parábola que cuenta, o el comparativo que él hace de la esposa y el esposo, ¿sí? Hubiera sido destruido por sus múltiples pecados, por su gran infidelidad, y así hemos sido nosotros.
Pero en vez de ser destruidos, el Señor en su gran misericordia nos ha llenado de su amor y de sus múltiples bondades. Jesús en San Pablo escribió: el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Eso está en Gálatas 2:20. Es así de personal. Su sangre fue dada para ti y para mí. Él cargó con tus pecados y con los míos. Y fue y murió tu muerte y la mía, la que nosotros merecíamos. Su sangre expió mi pecado y tu pecado. Él es nuestro donante de sangre. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por haber hablado de esta manera tan hermosa a nuestra vida y por estarnos demostrando su amor cada minuto, cada segundo de nuestra vida. Gracias, Señor, porque en tu gran amor derramas tu sangre. Gracias porque puedo saber que soy amada, perdonada y vivo con la conciencia tranquila gracias a ti, Señor. Gracias porque te has llevado la culpa y me has llenado de tu amor cada día. Gracias porque puedo conocer que tú eres un donante de sangre, que eres un Padre misericordioso y que me has dado a tu Hijo por mi vida. Amén. La pastora Pipa añade y dice en Hebreos 9:7, los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Estoy segura de que he cometido muchos pecados por ignorancia, así como muchos otros de los que soy consciente. Amén. Claro que sí. Todos hemos hecho esto, hemos cometido muchos pecados por ignorancia y muchos otros de los que estamos conscientes, pero gracias al amor de nuestro amado Señor Jesucristo hemos sido perdonados y limpiados. Yo no sé usted si está agradecido con el Señor por haber sido nuestro donante de sangre, pero yo sí. Qué satisfacción tan enorme y qué gratitud tan enorme la que le puedo dar a mi Señor el día de hoy. Bueno, esto fue todo en este devocional. Recuerde que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz que le dio vida a este podcast es la de Surizada y González. Que el Señor les bendiga.